Bienvenidos hoy 17 de marzo a México Informado. Hoy pues tenemos unas cuantas noticias bastante interesantes respecto a lo que está sucediendo en México. Excelente. Bueno, primeramente Andrés Manuel el día de hoy milagrosamente volvió a atacar desde su trinchera, desde la mañanera a aquellos que se les oponen. En este caso pues a los jueces y magistrados en general y amenazó con mandar una reforma eléctrica. Una reforma constitucional, mejor dicho. Pásale, Tony, al video. Lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución. Creo que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución. Básicamente Andrés Manuel dijo, si mi reforma es inconstitucional porque la Constitución dice otra cosa, pues como tengo mayoría en la Cámara de Diputados, simplemente voy y cambio la Constitución como a mí me plazca, porque recordemos que esta reforma que él hizo, la reforma a la ley eléctrica, fue mandada a la Cámara como preferente y no le cambiaron ni una coma, no le agregaron ni le pusieron a, no hubo debate, no hubo discusión. Queda claro que en este momento el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son lo mismo, pero ¿qué está pasando? Ya desde el 15 de marzo, o sea, hace un par de días, ya sabíamos, digamos, se están revelando un poquito estos resortes tiránicos de Andrés Manuel López Obrador. Habíamos especulado sobre si era similar a Chávez o Maduro o cualquier otro ente dictador solo latinoamericano, pero tristemente parece que cada día eso se confirma, ya que ese 15 de marzo Andrés Manuel se fue en contra directamente del primer juez que otorgó estos amparos a la ley eléctrica, que dio una suspensión provisional a esta ley eléctrica, que recordemos, como se había dicho, es anticonstitucional. Entonces, hay que dejar algo claro. El Ejecutivo, o sea, Andrés Manuel, ya controla a sus secretarios de Estado. Los secretarios de Estado actualmente son unos floreros. No hacen nada sin que el presidente se los ordene o se los diga. Y no cabe la disidencia. ¿Qué pasa cuando eres un secretario de Estado y no estás de acuerdo con el gobierno actual? Simplemente te funan, simplemente te sacan, ¿no? Y así lo hemos visto ya con varios secretarios de Estado que han renunciado. Recordemos el caso de Ursúa o de Germán Martínez de el IMSS. Y bueno, por desgracia, también pasa lo mismo con el Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Pasan cualquier ley, cualquier, digamos, idea loca que se le ocurra al presidente, la pasan, no la cuestionan y allá vamos, ¿no? Entonces, básicamente, este es el gran problema de la reforma energética que quieren pasar, de la reforma a la industria eléctrica. Ahora, ¿por qué es anticonstitucional esta reforma? Bueno, en un momento les digo, porque obviamente viola varios artículos de la Constitución, entre ellos el artículo 4, que se supone garantiza un desarrollo, un medio ambiente sano para todos nosotros los mexicanos. Y con la nueva ley eléctrica, ¿qué está pasando? Bueno, con la nueva ley eléctrica que está promoviendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, limita la generación eléctrica por parte de los privados que en su mayoría generan energía a base de energías limpias, podemos decirlo así. Entonces, ¿qué va a hacer la CFE? La CFE va a quemar combustóleo, así como lo escucharon, la CFE va a quemar combustóleo para generar energía eléctrica, que el combustóleo básicamente es un subproducto de la refinación de petróleo que tiene Pemex a montones. Ahora, ¿cuál es la finalidad de todo esto? La finalidad de todo esto obviamente no se trata de beneficiar a los mexicanos, sino de beneficiar a Pemex. Ya nadie en el mundo está comprando combustóleo. Entonces, ¿qué está haciendo el tirano, el pequeñito en Palacio Nacional? Bueno, simplemente lo que está haciendo es obligar a la CFE a comprar combustóleo, a comprar una generación de electricidad más cara a Pemex, y pues lo vamos a pagar los mexicanos. ¿Cómo lo vamos a pagar? Bueno, simplemente lo vamos a pagar, a lo mejor no con tarifas eléctricas más caras. ¿Por qué? Porque uno de los beneficios de la reforma energética y la ley eléctrica que permitía es que los privados compraran justamente electricidad
a otros privados. Es decir, si tú tenías una fábrica, podías comprar electricidad a Iberdrola, por decirlo así, y Iberdrola te iba a dar una electricidad más barata que lo que da la CFE. ¿Esto qué pasaba? Permitía optimizar costos. ¿Y en qué sectores se usa? Bueno, ya di un ejemplo, ¿no? Una fábrica puede ser incluso las plantas automotrices que tienen convenios con estos generadores privados. ¿Y esto qué permite? Permite bajar costos. Y como permite bajar costos, permite tener precios más competitivos. Al tener precios más competitivos, pues, ¿quiénes se benefician? Todos nos beneficiamos a través de productos y servicios más baratos. ¿Qué pasa si entra en vigor la ley eléctrica de Andrés Manuel? ¿Qué pasa si por cualquier razón todo esto pasa, ¿no? Por cualquier razón resulta que modifica la Constitución para que esta ley eléctrica sea constitucional. Bueno, sencillamente va a aumentar todo de precio. Va a haber una presión inflacionaria muy fuerte. ¿Por qué? Porque como estos privados ya no pueden comprar la energía eléctrica más barata a otros privados, van a tener que cargar ese costo extra, adivinen a quiénes, a los usuarios. ¿Por qué? Porque así funciona la economía, así funciona esto justamente. Y otra ley. Ahora, también se viola el artículo 28 sobre la libre competencia en generación eléctrica. Esto pues ese es un problema muy muy grande porque todos sabemos que a través de la competencia es que se generan precios mejores para todos. Ya tenemos un ejemplo. Seguramente ustedes están viendo esta transmisión, ya sea en su computadora, ya sea en un teléfono celular. Y recordemos que en el 2014 entró en vigor la reforma de telecomunicaciones del gobierno de Enrique Peña Nieto, que creó justamente algo llamado la red compartida de telefonía móvil. Con esta red compartida, muchos competidores entró AT&T y entraron Movistar más fuerte y una sinfín de competidores raros, hasta Luisito Comunica tiene, por ejemplo, ya una línea de telefonía y todos compiten mutuamente para generar precios más baratos. ¿Recuerdan cómo en 2010, en 2012, un minuto en Telcel costaba cerca de entre 2 y 4 pesos el minuto la llamada? Hoy hablamos prácticamente gratis. Hoy ya no nos cobran las llamadas, nos cobran el uso de datos móviles. Y eso era un sueño, pensarlo ya allá en el 2010 justamente. Tony, si gustas poner la siguiente nota. Y bueno, eso fue dentro de la reforma de la ley eléctrica. Ahora, por fin sabemos cuánto costó el personal cubano. Para quienes ustedes no lo sepan, durante esta pandemia, el gobierno de México contrató médicos cubanos para atender pacientes COVID, dicen ellos, ¿no? Aquí tenemos la nota. El gobierno de la Ciudad de México gastó más de 150 millones de pesos con la brigada de médicos cubanos, ¿no? Se gastaron 150 millones de pesos, ahora sí, que del dinero de nuestros impuestos, porque no sale este dinero de ningún otro lado, ¿no? Se gastaron dinero del pueblo para pagar a médicos cubanos, ¿no? Y esta brigada ha sido muy cuestionado. ¿Por qué fueron muy cuestionados? Para empezar, porque los médicos cubanos, le duela a quien le duela al socialista o al populista que esté viendo este video, los médicos cubanos no sirven. Se dice así, los médicos cubanos no sirven. ¿Podrías poner la siguiente nota, Tony? Si nos puede. Durante la estadía de los médicos cubanos, muchísimas otras personas se quejaron, sobre todo el personal médico. Se quejó de los médicos cubanos. ¿Por qué se quejaron de los médicos cubanos? Pues simplemente porque no sirven, porque no daban el ancho, porque a comparación de los médicos que fueron formados aquí en México, que la verdad, pues, México es una maravilla formando médicos, no hacía falta traer médicos cubanos, pues llegaron estos médicos cubanos que no sabían ni tomar una sola gasometría. Afirman médicos mexicanos que más bien los cubanos parecía que venían como estudiantes, parecía que venían a aprender, y realmente nunca los vieron de cerca atendiendo a pacientes por COVID, porque simplemente eran más un estorbo que una ayuda. Aquí podemos ver, al inicio de la emergencia, el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, y la Secretaría de Salud de Ciudad de México firmaron un convenio en colaboración con el gobierno de Cuba, mediante el cual el país envió a México un grupo de 585 médicos y enfermeras para auxiliar a los profesionales mexicanos en la contención de la pandemia. O sea, no fueron primera línea, fue para auxiliar, para dar asesoría a los médicos mexicanos, que como ya les dije, los médicos mexicanos, créanme ustedes, están 1.000.000 de veces mejor preparados que cualquier médico cubano, ¿no? Dice,
Los profesionales a la salud cubanos llegaron al país el 27 de abril y se quedaron hasta agosto. A cada uno se le pagó alrededor de 57,000 pesos al mes. ¿Ustedes saben cuánto le pagan a los médicos internos de pregrado aquí en México? Cerca de 1,000 pesos la quincena. Y a estos señores le están pagando 57,000 pesos al mes a médicos cubanos de un país, bueno, valga la redundancia, de un país extranjero. Les están pagando dinero de los impuestos del pueblo de México en lugar de pagar bien a los médicos que ya tenemos aquí, ¿no? Entonces, en documentos se asegura que el grupo de extranjeros está compuesto en su mayoría por médicos generales sin especialidad. O sea, no solo le están pagando, le están dando sueldos de especialista, porque esos sueldos de 57,000 pesos no son sueldos de médico general aquí en México, son sueldos de un especialista. Si ya les dijera, pregunten a su amigo médico residente si conocen a alguien cuánto les pagan por ser residentes. No les pagan 57,000 pesos al mes, a veces les pagan 14,000, a veces 15,000. Es una falta de respeto completamente para los médicos mexicanos, para el personal de salud mexicano, que traigan médicos extranjeros que no sirven y encima les paguen mucho más que los que están aquí. Y varios médicos dijeron, queda claro que muchos de ellos no son expertos ni en medicina interna ni en la atención de pacientes con COVID-19, ¿no? Francisco Julián Martínez Maldonado, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores para la Salud de México, y el enfermero Soco dijeron, los médicos cubanos solo son conocidos porque se presentan a tomar la temperatura a los empleados del hospital y porque los ven en la zona del comedor, pero nada más. O sea, se pagaron sueldos de 57,000 pesos a médicos que solo se encargaban de hacer algo que cualquier enfermero de primer semestre puede hacer. Y bueno, pasamos a la siguiente nota. Y justamente, usted seguramente ha visto que los precios de la gasolina deben de estar por las nubes, ¿no? Los precios de la gasolina actualmente son más caros que un departamento dúplex en la Roma Condesa. Pon el video, Tony. Hay una iniciativa de reforma a la Constitución que no es inconstitucional. El compromiso de bajar el precio de las gasolinas. Si Morena estuviese gobernando, la gasolina no costaría 14 pesos, costaría 10 pesos el litro. El día de ayer, Morena presentó nuevamente un punto de acuerdo para eliminar el impuesto a las gasolinas. Puras mentiras. Ya no más gasolina. La realidad, hoy los precios de las gasolinas llegan a estar hasta en 23 pesos. No hice el compromiso de bajarla. Cambiemos. México nos necesita todas y a todos. Hasta ahí. Bueno, aquí en Guadalajara el precio de la gasolina magna está en aproximadamente 21 pesos. Nunca habíamos visto una gasolina tan cara. Y ahora, ustedes dirán, pero el precio de las gasolinas ya no los controla el presidente. Si usted es inteligente, sabrá justamente eso, que actualmente el precio de la gasolina, desde que entró en vigor la reforma energética del 2014, el precio de las gasolinas no son controlados por el gobierno. Afortunadamente, ¿qué es lo que controla el gobierno en la gasolina? Controla un impuesto que se llama Impuesto Especial a Productos y Servicios, IEPS. Ese impuesto el gobierno lo puede subir y bajar para, digamos, tener una recaudación efectiva, o esa era la intención antes de este gobierno, antes de que entrara Andrés Manuel. ¿Cómo funcionaba el IEPS? Digamos que queríamos tener un precio de gasolina estable entre 18 y 20 pesos, entonces si subía el precio del barril, se aplicaba un estímulo fiscal para bajar el impuesto y que la gasolina se mantuviera, ¿no? Y lo mismo, si bajaba el precio de la gasolina, pues el gobierno, para recaudar más, simplemente subía el IEPS, ¿no? Y de esta manera evitaba fluctuaciones. No es que yo esté de acuerdo con este impuesto, para nada, pero simplemente así es esto, ¿no? Así funcionaba. Entonces, ¿qué pasó? Durante toda la campaña, el gobierno de durante toda la campaña, Morena, Andrés Manuel y todos sus aduladores se la pasaron diciendo que apenas entraban al gobierno, iban a bajar el precio de la gasolina. ¿Y qué pasó? Bueno, en el 2020, como todos oímos, estuvo este efecto de la pandemia, y por el efecto de la pandemia disminuyó sustancialmente la demanda en gasolina. Entonces, ¿qué pasa? El precio no solo la demanda en gasolina, sino productos petrolíferos, y el precio del barril llegó incluso a futuros cotizar a precios negativos. Y lo vimos todos porque en algunos estados incluso había gasolina a 12 pesos, a 13, a 14. ¿Y qué pasó? Pues el gobierno de Andrés Manuel sacó
un spot, un video donde él decía, en el gobierno de México hemos decidido bajar el precio de la gasolina. Es decir, cuando les conviene, ellos controlan el precio de la gasolina. Y cuando no les conviene, ¿qué resulta ser? Pues son cosas del mercado internacional y la variación en el precio del crudo, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad es que el gobierno de México no puede controlar el precio del combustible. ¿Qué puede hacer? Puede subir y bajar los impuestos, en especial, puede subir y bajar el IEPS o meter estímulos fiscales a la gasolina. No puede decirle a las gasolineras, ¿sabes qué? Tú véndela en 10 pesos, tú véndela en 12. El precio del litro de gasolina en México a tal día es este. No, eso ya no lo puede hacer el gobierno. El problema es que justamente cuando a ellos les conviene, ellos sí pueden. Y cuando no, pues son cuestiones del mercado internacional. Y hay que dejarlo claro. El gobierno no puede ya controlar el precio de las gasolinas, ¿no? Y deberíamos también, por este lado, dejar de politizar este tema, ¿no? ¿Qué es lo que reclamamos entonces? Reclamamos que dejen de ser unos mentirosos, que dejen de hablar a conveniencia. Y nosotros más que nada queremos hacerles tomar en cuenta esto. Les vieron la cara. Cuando Andrés Manuel en 2018 hacía campaña y se comprometía, así como sus seguidores, a bajar el precio de la gasolina, le vio la cara a muchísimos mexicanos, porque prometió cosas que sabe que él no puede controlar. Y es por eso que se le reclama tanto. Ya sabemos que el precio de la gasolina no lo regula el gobierno, sino que son cuestiones internacionales. Pero si saben eso, si ya sabían eso, ¿por qué en campaña lo prometían y lo seguían prometiendo? Y peor aún, siguen diciendo que cuando acabe la supuesta refinería de Dos Bocas, que spoiler alert, no la van a acabar, va a reducir ahora sí el precio de la gasolina. Cuando no, México no tiene siquiera petróleo apto para refinar combustible de manera barata. Resulta muchísimo más barato comprarle combustible a Texas que refinarlo nosotros mismos. Y no lo digo yo, lo dicen justamente las estadísticas en general. Y bueno, eso fue todo por nuestra parte el día de hoy. Muchísimas gracias por estar conectados en este live de México Informado. Estaremos leyendo sus comentarios. Por favor, vayan al canal de YouTube a suscribirse, a nuestro Instagram, y si están interesados en algún otro tema, por favor, dejarlo en comentarios. Un saludo y yo me despido. Soy Arturo Herrera y nos estaremos viendo por acá.